Mi mamá fue a mis espaldas y canceló mi baby shower porque mi hermana se divorció. Así que hice esto. Soy una mujer de 33 años, embarazada de mi primer hijo, y estoy absolutamente furiosa con mi familia en este momento. Déjame darte algo de contexto rápidamente. Soy adoptada. Mi madre biológica me dejó en una estación de bomberos cuando era bebé. Mis padres adoptivos me acogieron. Siempre me dijeron cuánto me querían, como yo era su milagro, bla, bla, bla. Los amo. Pero después de lo que acaba de suceder, estoy cuestionando todo. Así que aquí está la cuestión. Se suponía que iba a tener mi baby shower esta semana. Palabra clave, suponía. Pero no, mi querida madre decidió cancelarlo a mis espaldas porque mi preciosa hermanita está pasando por un divorcio. Ah, ¿mencioné el divorcio? Porque ella engañó. Sí, está ese pequeño detalle. Aquí estoy, con 7 meses de embarazo, con las hormonas descontroladas, tratando de entender cómo demonios mi vida llegó a esto. Un minuto estoy eligiendo ropitas de bebé, y al siguiente estoy exponiendo los secretos familiares a través de un correo masivo. ¿Soy la villana aquí? Porque ahora mismo siento que estoy rodeada de ellos y no estoy segura si me he convertido en uno también. Supongo que debería empezar desde el principio. Durante los primeros 7 años de mi vida, fui hija única. Mis padres me colmaban de amor, me hacían sentir especial y hacían todo lo posible para que supiera cuánto me querían. Mi mamá siempre me contaba la historia de cómo se enamoró de mí en el momento en que me vio en la agencia de adopción, fue como un rayo, decía con los ojos empañados. Simplemente supe que estabas destinada a ser nuestra. Mi papá siempre fue el más práctico, pero ni siquiera él podía ocultar sus emociones cuando hablaba de traerme a casa. Eras tan pequeña, recordaba con la voz temblorosa, pero tenías esa mirada en tus ojos, como si estuvieras absorbiendo todo a tu alrededor. Supe en ese momento que ibas a hacer algo especial. Esos primeros años fueron, bueno, tengo que admitir que fueron bastante buenos. Yo era el centro de su mundo y me deleitaba en ello. Cada hito era celebrado, cada logro era elogiado. Pero siempre había esta corriente subterránea. Mis abuelos maternos dejaron muy claro que no aprobaban mi adopción. No lo entendía al principio. Quiero decir, yo solo era una niña. Pensaba que los abuelos se suponía que te querían incondicionalmente, ¿no? Pero cada reunión familiar era un campo minado. Estaba jugando con mis primos y de repente escuchaba la voz chillona de mi abuela. Oh, es una pena que no pudieran tener su propio hijo, como si yo no estuviera justo allí. Como si yo no fuera su propia hija. Mi abuelo no era mejor. Me ignoraba deliberadamente durante las cenas familiares, repartiendo regalos a todos los otros nietos, pero convenientemente olvidándose de mí. Duele, ¿sabes? Ser excluida de manera tan descarada, que te hagan sentir que no perteneces. Mi papá era mi héroe en ese entonces. Apagaba ese tipo de comentarios tan rápido que te mareaba. Ella es nuestra hija, decía con la voz firme e inflexible. Recuerdo el fuego en sus ojos, la forma en que defendía a su familia política sin dudarlo. En esos momentos, me sentía tan protegida, tan amada. Mi mamá, sin embargo, solo sonreía nerviosa y cambiaba de tema. Oh, mírala ahora. ¿Realmente deberíamos empezar a preparar la cena? Oh, vaya, ¿no ha crecido tanto el pequeño Johnny? Debería haberlo visto como una señal de que cuando las cosas se pusieran difíciles, mamá siempre elegiría el camino de menor resistencia. Luego llegó la Navidad del infierno. Tenía 6 años y estábamos en la cabaña de mis abuelos, decorada para las fiestas. El árbol brillaba, el aire olía a canela y pino, y había una montaña de regalos bajo el árbol. Pero cuando llegó el momento de abrir los regalos, ocurrió algo extraño. Todos los demás estaban rompiendo el papel de sus obsequios, emocionados por los juguetes y la ropa nueva. Pero no había nada para mí. Ni un solo paquete con mi nombre. Miré a mis abuelos, con la confusión reflejada en mi rostro. Fue entonces cuando mi abuelo lo dijo, con una voz fría y directa: no compramos regalos para los niños que no son realmente parte de la familia. La habitación se quedó en silencio. Sentí las miradas de todos sobre mí, llenas de lástima y malestar. Y en ese momento, me sentí tan pequeña, tan no deseada. Mi papá perdió el control. Su cara se puso roja, y pude ver la vena en su frente palpitando. Me agarró de la mano,
le dijo a mamá que nos íbamos, y salió furioso. Recuerdo estar sentada en el coche, abrazando el estúpido juguetito que me había dado un primo, pensando que todo era mi culpa. Si solo fuera su nieta real, tal vez todos estarían felices. Mamá se quedó atrás, tratando de arreglar las cosas. Ese se convirtió en un patrón. Papá se ponía de pie por mí, marcaba una línea en la arena, y mamá se quedaba, siempre tratando de hacer las paces, como si pudiera haber paz cuando sus propios padres trataban a su hija como una extraña. Durante años, solo fuimos los tres. A pesar del drama con los abuelos, éramos una unidad muy unida. Mamá y papá se aseguraron de que nunca sintiera que me estaba perdiendo de nada. Teníamos nuestras propias navidades especiales, solo los tres. Papá lo daba todo con las decoraciones, y mamá pasaba días horneando galletas y pasteles. Esos son algunos de mis recuerdos más felices. Pero luego, justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, sorpresa, mamá se quedó embarazada. Yo tenía 7 años cuando me dieron la noticia. Recuerdo estar sentada en el sofá, balanceando nerviosamente las piernas mientras me sentaban para una reunión familiar. Mamá estaba radiante, prácticamente brillando cuando me dijo que iba a ser hermana mayor. Papá tenía esa expresión de orgullo, ligeramente aturdido, como si no pudiera creer que realmente estaba sucediendo. Y yo, bueno, me sentía, no sé, emocionada, claro. Una hermanita para jugar, para compartir secretos. Pero también había una sensación molesta en el fondo de mi estómago, una voz que susurraba, ¿y si quieren más a este bebé? ¿Y si este es el hijo que realmente querían desde el principio? Traté de apartar esos pensamientos. Ayudaba a preparar todo para el bebé. Ayudaba a mamá a doblar los pequeños onesis y a organizar los peluches en la nursery. Papá me enseñó a cambiar pañales usando una de mis viejas muñecas como práctica. Mi hermana, Genevieve, nació mientras me quedaba con una vecina mientras mamá y papá estaban en el hospital. Cuando papá finalmente vino a recogerme, lucía exhausto pero feliz. «Tienes una hermanita», dijo, levantándome en un abrazo de oso. «Y es perfecta». Los primeros años no fueron tan malos. Genevieve era una bebé regordeta y feliz que raramente lloraba. Me seguía a todas partes como un patito, copiando todo lo que hacía. Era adorable verla tropezar detrás de mí, intentando seguirme el paso. Le leía cuentos, la ayudaba a construir torres de bloques, le enseñaba nuevas palabras. Por un tiempo, pensé que ser hermana mayor no sería tan malo después de todo. Pero cuando Genevieve creció, las cosas cambiaron. No puedo señalar exactamente cuándo sucedió, pero para cuando estaba en la primaria, era como vivir con una persona completamente diferente. La adorada hermanita que solía colgarse de cada una de mis palabras, desaparecida. En su lugar estaba una niña taciturna, enojada, que parecía resentir mi mera existencia. De repente, mi ropa empezó a tener agujeros misteriosos. Mis cosas desaparecían. Un libro favorito aquí, un collar preciado allá. Una vez llegué a casa de la escuela y encontré todo mi maquillaje destruido, los labiales aplastados, las sombras hechas polvo. Genevieve. Ella solo estaba jugando, decían. Pero la mirada en sus ojos contaba una historia diferente. Pero no solo eran las cosas. Eran las palabras, las miradas. Tú no eres mi hermana de verdad, decía, su voz cargada de desprecio. La abuela y el abuelo dicen que no perteneces aquí. Y ahí estaba la raíz de todo. Mis adorados abuelos habían estado envenenando a mi hermana contra mí desde el principio. Todas esas veces que Genevieve iba a visitarlo sin mí, todas esas conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en la habitación, todo empezó a tener sentido. Intenté hablar con mamá al respecto, pero solo sacudía la cabeza y decía, «Ay, cariño, estoy segura de que no lo decía en serio. Ya sabes cómo pueden ser los niños». O me decía que Genevieve solo estaba pasando por una fase y que yo necesitaba ser paciente con ella. Papá era un poco más comprensivo. Se sentaba con Genevieve para tener conversaciones serias sobre el respeto y la familia. Pero incluso él parecía reacio a reconocer la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era como si no pudiera soportar ver la grieta que se estaba formando en su pequeña familia perfecta. A medida que crecimos, las tácticas de Genevieve se volvieron más sofisticadas. Coqueteaba con mis novios justo frente a mí, batiendo las pestañas y diciendo cosas como, «¿Sabes? Podrías hacerlo mucho mejor».
Hacía comentarios sobre mi peso, mi ropa, mis calificaciones, cualquier cosa que pudiera usar como munición. Dios, ¿en serio vas a ponerte eso?, decía, mirando mi atuendo con desdén. No me extraña que no puedas conseguir pareja para el baile, o, vaya, solo una B en ese examen. Supongo que no todos pueden ser naturalmente inteligentes. Cada comentario era como una pequeña daga, desgastando mi autoestima poco a poco. Y comencé a creerlo. Tal vez no pertenecía. Tal vez yo era el problema. Me tomó años de terapia deshacer ese daño, darme cuenta de que no era yo quien necesitaba cambiar. Durante todo ese tiempo, la dinámica con mis abuelos permaneció inalterada. Mimaban a Genevieve, colmándola de regalos y atención. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de apretar los dientes y poner una sonrisa falsa mientras Genevieve disfrutaba de su afecto. Recuerdo un día de Acción de Gracias, cuando tenía unos 16 años. La abuela hizo un gran alboroto por las calificaciones de Genevieve, hablando sin parar de lo inteligente que era. Luego se volvió hacia mí y dijo con una sonrisa empalagosa: ¿Y tú cómo vas en la escuela, querida? ¿Sigues teniendo problemas con las matemáticas? Yo no estaba teniendo problemas con las matemáticas. De hecho, estaba en clases avanzadas de álgebra. Pero en ese momento, con todos mirándome, me sentí como si tuviera solo 2 pulgadas de altura. Murmuré algo sobre que me iba bien y me excusé para ir al baño, donde pasé los siguientes 10 minutos tratando de no llorar. A medida que entrábamos en nuestros 20, la distancia entre Genevieve y yo solo se hacía más grande. Ella pasó por la universidad sin problemas, viviendo en casa y disfrutando de todos los beneficios de ser la bebé de la familia. Yo, por otro lado, me mudé tan pronto como pude, desesperada por tener espacio e independencia. Estudié mucho, decidida a lograr algo por mí misma. Trabajaba en empleos a medio tiempo, solicitaba becas, hacía lo que fuera necesario para mantenerme en pie por mis propios medios. Y lo logré. Me gradué con honores, conseguí un gran trabajo, empecé a construir una vida para mí. Pero cada logro, cada hito era recibido con la misma respuesta tibia de mi familia. «Oh, qué bien», decía mamá, antes de cambiar rápidamente el tema a los últimos logros de Genevieve. Era como si me estuvieran haciendo gaslighting a gran escala. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Hace unos 3 años, nuestros abuelos decidieron planear unas grandes y lujosas vacaciones familiares, una semana en algún resort de lujo, todo pagado. Todos fueron invitados, primos, tías, tíos, toda la familia. Todos menos yo, por supuesto. Me enteré por accidente. Estaba en casa de mis padres ayudando a mamá con la jardinería cuando la escuché hablando por teléfono con mi tía, discutiendo los detalles del vuelo. Cuando le pregunté al respecto, puso esa cara de venado asustado. «Oh, cariño», dijo, con una voz empapada de falsa simpatía. «Pensé que lo sabías. Es solo que, bueno, tus abuelos pensaron que sería lindo hacer un viaje solo con los miembros biológicos de la familia. ¿Lo entiendes, verdad?» No lo entendía. Para nada. Pero antes de que pudiera decir algo, papá entró. Solo necesitó una mirada a mi cara, y a la de mamá, para saber exactamente lo que había pasado. Y déjame decirte, nunca lo había visto tan enojado. Se negó a ir al viaje, les dijo a mamá y a Genevieve que si yo no era bienvenida, él tampoco iría. Eso desató la Tercera Guerra Mundial en nuestra casa. Genevieve le gritó, preguntándole por qué me estaba eligiendo a mí sobre la familia de verdad. John intentó convencerlo de que fuera, diciendo que yo era una adulta que no quería ir de todas formas, nunca importó que ni siquiera hubiera sido invitada. Al final, papá mantuvo su posición. Él y yo pasamos esa semana teniendo nuestra propia pequeña staycation, mientras el resto de la familia se iba al paraíso. Fue agradable, en un sentido agridulce. Fuimos a museos, probamos nuevos restaurantes, simplemente disfrutamos de la compañía mutua. Pero había una corriente subyacente de tristeza, ya sabes, esa sensación de que, no importaba lo que pasara, siempre habría esta división en nuestra familia. Después del viaje, Genevieve inundó las redes sociales con fotos, retratos familiares. Subió una foto de ella con nuestros primos en la playa. Nada como el tiempo de calidad con la familia de verdad, decía el pie de foto de otra. Pero, ¿dije algo? No. Lo aguanté, como siempre.
No fue hasta que conocí a Matt que las cosas empezaron a cambiar. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Él estaba dando una presentación sobre estrategias de marketing innovadoras, y yo estaba allí representando a mi empresa. Hubo una conexión instantánea. ¿Sabes? Era inteligente, divertido, y de verdad me escuchaba cuando hablaba. Cuando Matt y yo empezamos a salir, él vio de primera mano cómo Genevieve me trataba. La primera vez que fue testigo de uno de sus comentarios sarcásticos, se quedó boquiabierto. ¿Por qué dejas que te hable así?, me preguntó más tarde. Y, sinceramente, no tenía una respuesta. Matt me animó a defenderme, a poner límites. Con su apoyo, empecé a encontrar mi voz. Comencé a enfrentar a Genevieve por su comportamiento. Eso no está bien, le decía cuando hacía un comentario desagradable, o no me gusta que me hables de esa manera. Las primeras veces, Genevieve se quedó sorprendida. No estaba acostumbrada a que yo le respondiera. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Aún hacía alguna que otra indirecta, pero con menos frecuencia. Conseguí un excelente trabajo, uno que paga mucho mejor que el de Genevieve. Empecé a viajar, a vivir mi vida bajo mis propios términos, y eso volvía loca a Genevieve. No soportaba verme feliz y exitosa. Sus comentarios se volvieron más amargos, más obviamente enraizados en la envidia. Debe ser lindo tener tanto tiempo libre, soltaba cuando hablaba de una escapada de fin de semana con Matt, o supongo que algunas personas solo tienen suerte en sus carreras, minimizando todo el esfuerzo que había puesto para llegar hasta donde estaba. Luego, hace unos meses, Matt y yo descubrimos que estábamos embarazados. Estábamos en las nubes. Después de intentarlo por un tiempo, ver ese test positivo se sintió como un milagro. Pasamos toda la noche hablando, soñando con nuestro futuro, imaginando cómo sería nuestro pequeño. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, parecían genuinamente emocionados. La voz de mi papá se quebró un poco cuando nos felicitó. Y mi mamá ya estaba hablando de tejer botines y de planear el baby shower. Por un momento, me permití creer que las cosas podrían ser diferentes esta vez, que tal vez con un nieto en camino, todos los viejos resentimientos podrían dejarse de lado, que podríamos ser una verdadera familia. La reacción de Genevieve fue menos entusiasta. Oh, dijo cuando se lo conté, eso es genial. Supongo que la pausa antes de decir genial decía mucho. Pero estaba decidida a no dejar que eso arruinara mi felicidad. Este era mi momento, mi alegría, y no iba a permitir que nadie me la quitara. Con el paso de las semanas, Matt y yo nos dedicamos de lleno a preparar la llegada del bebé. Transformamos nuestra habitación de invitados en un cuarto de bebé, revisando muestras de pintura y catálogos de muebles. Nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de nombres, imaginando qué tipo de padre seríamos. Debería haber sabido que era demasiado bueno para durar. El baby shower debía ser esta semana. Mis primas del lado de mi papá estaban organizando todos los preparativos. Y por una vez, realmente estaba emocionada por un evento familiar, una oportunidad para celebrar esta nueva vida, para sentirme amada y apoyada por mi familia. Hace 2 días, mi mamá llamó y, así como así, mi pequeña burbuja de esperanza estalló. Genevieve se está divorciando, aparentemente. Su esposo, Jay, la encontró en la cama con otra persona en su casa. Me quedé en shock, por decirlo menos. Quiero decir, nunca había sido cercana a Jay, pero siempre me pareció un buen tipo. Definitivamente no merecía esto, pero mi mamá no llamó para solidarizarse conmigo ni para preguntarme cómo me sentía sobre el colapso del matrimonio de mi hermana. No, me llamó para decirme que tenía que cancelar mi baby shower porque Genevieve estaba miserable y no sería correcto celebrar mientras ella está pasando por esto. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana engaña a su esposo y de alguna manera eso significa que tengo que cancelar mi baby shower. ¿Cómo tiene eso sentido? Le dije a mamá que no. Le recordé que las invitaciones ya habían sido enviadas, que los arreglos ya estaban hechos, que esto se trataba de mi bebé, no de las malas decisiones de vida de Genevieve. Mamá siguió insistiendo, diciendo que Genevieve estaba en un estado vulnerable y que verla tener un baby shower podría ser demasiado para ella, como si el mundo girara en torno a Genevieve y sus sentimientos. Como si no hubiera pasado toda mi vida adaptándome a los caprichos y berrinches de Genevieve, me mantuve firme. Le dije a mamá que si ella y Genevieve se sentían incómodas, eran bienvenidas a quedarse en casa.
pero mi evento seguiría adelante según lo planeado. No estaba contenta con eso. Discutimos de un lado a otro, ella tratando de hacerme sentir culpable y yo negándome a ceder. Cuando colgué, estaba temblando de ira. ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántos momentos importantes tendría que minimizar o cancelar por completo porque podría molestar a mi preciosa hermanita? Pensé que eso era todo, que mamá lo dejaría pasar o se daría cuenta de lo ridícula que estaba siendo. Debería haberlo sabido mejor. Esta mañana, mamá apareció en mi casa sin avisar. Tal vez había venido a disculparse, a decirme que se dio cuenta de lo injusta que estaba siendo. Pero no, me sentó y me dijo que ya había cancelado el baby shower a mis espaldas y sin mi permiso. Trató de presentarlo como si me estuviera haciendo un favor, ahorrándome de una posible vergüenza. Como si celebrar a mi bebé fuera algo de lo que avergonzarse, como si mi felicidad fuera menos importante que mantener la fachada de nuestra familia perfecta. Quería gritar, lanzar cosas, decirle que se largara de mi casa y que no volviera jamás. Pero estoy embarazada y tenía que pensar en mi bebé. Así que respiré hondo, conté hasta 10 y le dije con la voz más calmada que pude reunir que se fuera. Trató de discutir, de justificar sus acciones, pero no lo permití. Le mostré la puerta y la cerré detrás de ella. Mis manos temblaban de la rabia contenida. Tan pronto como se fue, me derrumbé. Llamé a Matt llorando, apenas capaz de decir las palabras. Él dejó el trabajo de inmediato y corrió a casa. Cuando llegó, me sostuvo mientras lloraba, alternando entre el dolor y la furia. ¿Cómo podía mi propia madre hacerme esto? Matt estaba furioso. Quería llamar a mi mamá y decirle lo que pensaba, pero lo detuve. Esta era mi batalla, mi línea en la arena para dibujar. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me senté en la computadora y comencé a escribir un correo electrónico dirigido a cada miembro de mi familia, tías, tíos, primos, a todos. Escribí como mamá había cancelado mi baby shower sin mi conocimiento ni consentimiento, como todo era para proteger a Genevieve, que se estaba divorciando porque engañó a su esposo. Como estaba cansada de ser tratada como un miembro de segunda clase en esta familia. Mis dedos volaron sobre el teclado. No me guardé nada. Antes de poder dudar de mí misma, presioné enviar, y luego esperé. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar con mensajes y llamadas. Algunos miembros de la familia me apoyaron, expresando su sorpresa por cómo me habían tratado y ofreciéndose a organizarme un nuevo baby shower. Otros estaban enojados, acusándome de airear los trapos sucios y avergonzar a la familia. Genevieve llamó gritando y llorando, acusándome de arruinarle la vida. Dejé que fuera al buzón de voz. Mamá dejó mensaje tras mensaje suplicándome que retractara el correo y amenazándome con consecuencias si no lo hacía. Los ignoré a todos. Papá fue el único cuya llamada contesté. Estuvo en silencio por un largo momento después de que atendí. Y luego dijo, lo siento, debí haber hecho más. Hablamos durante más de una hora. Admitió que sabía sobre la infidelidad de Genevieve, pero había esperado que ella lo terminara por su cuenta. Expresó su arrepentimiento por no haberle hecho frente más a mamá y a Genevieve a lo largo de los años, por permitir que las cosas llegaran a este punto. Fue catártico, de alguna manera, tener finalmente todo al descubierto, pero también fue agotador. Para cuando colgué con papá, me sentía emocional y físicamente drenada. Matt sugirió que me tomara una siesta mientras él se encargaba de las llamadas o mensajes. Acepté su oferta con gratitud, me desplomé en la cama y caí en un sueño agitado. Cuando desperté, ya estaba oscuro afuera. Matt estaba sentado a mi lado, con el rostro sombrío. Me dijo que mientras dormía, había tenido una larga conversación con mi papá. Las cosas se habían escalado aún más en mi ausencia. Papá finalmente había llegado a su límite con Genevieve cuando ella llegó a casa borracha después de salir con su jefe casado, sí, el mismo hombre con el que había estado teniendo una aventura. Papá perdió el control. Le dijo que tenía que irse, que era hora de que asumiera la responsabilidad de sus acciones y comenzara a vivir de forma independiente. Como era de esperar, Genevieve hizo un berrinche. Gritó y lloró, acusando a papá de elegirme a mí por encima de ella. Sacó a relucir el viejo argumento de la adopción, afirmando que ella era su hija real y que él no tenía derecho a echarla. Mamá trató de intervenir para calmar las cosas, como siempre lo hace,
pero papá no lo permitió. Le dijo a mamá que si tenía un problema con su decisión, era bienvenida a irse con Genevieve. Al final, Genevieve empacó una maleta y se fue furiosa. Mamá se quedó, pero las cosas estaban tensas entre ella y papá. Matt dijo que papá sonaba agotado, pero firme. Se había disculpado nuevamente por no haber tomado una postura antes, por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Los días siguientes fueron más llamadas, más mensajes, con miembros de la familia tomando partido y discutiendo entre ellos. Sorprendentemente, fue la familia de mi papá la que realmente dio un paso al frente. Mi tía Betty, la hermana de papá, me llamó para decir que estaba horrorizada por cómo me habían tratado. Se ofreció a organizar un nuevo baby shower para mí, uno en el que estaría rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí y mi bebé. Mis primos también se pusieron en contacto, ofreciendo su apoyo y disculpándose por no haberse dado cuenta antes de lo que estaba pasando. En cuanto al lado de mi mamá, bueno, fue un saco mixto. Algunos de ellos estaban enojados conmigo por haber causado problemas. Otros parecían sorprendidos, diciendo que no tenían idea de que las cosas estaban tan mal. Mis abuelos maternos intentaron llamarme varias veces, pero no pude reunir el valor para contestar. Aproximadamente una semana después de mi correo electrónico, recibí un mensaje de Genevieve. Fue la primera comunicación directa que tuvimos desde que todo explotó. Dijo que estaba quedándose con una amiga, que necesitaba tiempo para aclarar las cosas. No se disculpó exactamente, pero sí dijo que se daba cuenta de que había sido injusta conmigo a lo largo de los años. Mamá, por otro lado, seguía tratando de barrer todo bajo la alfombra. Seguía dejando mensajes de voz sobre cómo necesitábamos superar esto y unirnos como familia. Todavía no estaba lista para hablar con ella. Papá vino a visitarme unos días después. Fue incómodo al principio. Nos sentamos en mi sala de estar, ambos luchando por encontrar las palabras correctas. Pero entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se disculpó por no ver cuánto había estado sufriendo todos estos años, por dejar que el comportamiento de mamá y Genevieve pasara desapercibido, por no ser el defensor que necesitaba que fuera. Hablamos durante horas. Admitió que siempre había luchado por equilibrar su amor por mí con su deseo de mantener la paz en la familia. Dijo que se daba cuenta ahora de que, al tratar de no agitar las aguas, me había dejado ahogarme. En cuanto al baby shower, la tía Betty se lució de una gran manera. Ella y mis primos organizaron una hermosa celebración llena de amor y genuina emoción por mi bebé. Fue todo lo que había esperado para mi baby shower original y más. Ver a todas estas personas que realmente se preocupaban por mí y mi hijo fue abrumador en el mejor de los sentidos. Mamá y Genevieve no vinieron, por supuesto. Mi mamá envió un regalo, un conjunto de bebé genérico de una tienda departamental. La tarjeta estaba llena de comentarios pasivo-agresivos sobre la familia y el perdón. Doné el conjunto y tiré la tarjeta sin pensarlo 2 veces. A medida que se acerca mi fecha de parto, me encuentro reflexionando sobre todo lo que ha pasado. La familia en la que nací puede estar fracturada, pero la familia que he elegido, con mis primos que me apoyan, mis amigos, es más fuerte que nunca. Estoy estableciendo límites, hablando mi verdad y negándome a dejar que nadie me haga sentir menos nunca más. Sé que habrá desafíos por delante. Estoy segura de que mamá y Genevieve intentarán volver a meterse en mi vida una vez que el bebé llegue. Tendré que navegar esas aguas con cuidado, siempre poniendo el bienestar de mi hijo en primer lugar. Pero, por primera vez en mi vida, me siento preparada para manejarlo. Ya no soy esa niña asustada e insegura, desesperada por aprobación y aceptación. Soy una mujer fuerte y capaz a punto de convertirme en madre, y ni loca dejaré que mi hijo experimente siquiera una fracción del dolor y el rechazo que yo pasé. A veces, tarde por la noche, cuando el bebé patea y no puedo dormir, pienso en la familia en la que nací y la familia que estoy creando. Pienso en la naturaleza versus la crianza, en el poder del amor para sanar y el poder del resentimiento para destruir. Me pregunto qué tipo de abuela será mi mamá, si favorecerá a los futuros hijos que Genevieve pueda tener de la misma manera que favoreció a Genevieve sobre mí. Me pregunto si mi hijo conocerá alguna vez a su tía o si esa relación está dañada más allá de lo reparable. Pero luego Matt se mueve a mi lado o siento una patada particularmente fuerte de nuestro pequeño y me vuelvo a centrar en el presente, en la familia que estamos construyendo, fundada en el amor, la aceptación y el respeto mutuo. Y sé, muy dentro de mí, que no importa lo que haya pasado en el pasado, el futuro está en nuestras manos para moldearlo.
mientras escribo esto, sentada en la habitación que hemos preparado con tanto amor y cuidado, sé que si alguien intenta hacer que mi hijo se sienta menos o no deseado, bueno, digamos que tendrá que enfrentarse a una mamá oso muy protectora. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la familia no se trata de sangre o ADN. Se trata de amor, aceptación y defendernos unos a otros. Y esa es exactamente el tipo de familia que pienso tener.